Y aquí también aparece lo que es el estrés ocupacional o el estrés en el trabajo. Como pueden ver en la gráfica, digamos desde el 2019 se viene trabajando este tema, obviamente desde mucho más atrás, pero se vuelve más relevante en estos últimos momentos. Bien, entonces eso es como contexto, digamos, para decir que es un tema que en este momento nuevamente vuelve a cobrar relevancia. ¿Qué es el estrés crónico? El estrés, primero que todo, digamos que es un término bastante ambiguo que dificulta esa adaptación del organismo a esas demandas y situaciones catastróficas, ¿sí? Entonces, hay múltiples autores que lo definen como un modelo de demanda control, etcétera, pero en este caso vamos a tomar una definición puntual, la de Moscoso, que nos dice que el estrés está determinada de cierta forma por esa percepción que nosotros tenemos y que puede ser un estado indeseable, como por ejemplo la preocupación, temor, esa irritabilidad, tristeza, o por el contrario puede ser un reto que motiva a la obtención de algún logro o alguna meta, ¿sí? Ese estado indeseable es lo que generalmente se llama estar estresado o distrés emocional. Y finalmente, cuando ese estado estresado se prolonga en el tiempo, es lo que se conoce como estrés crónico. Por el contrario, ese reto que motiva permite aprender y desarrollar un nivel adecuado de resiliencia. Hay una respuesta frente al estrés, ¿sí? Que puede ser luchar o huir frente a estos estresores. Hay una respuesta fisiológica, entonces se activa toda una cadena hormonal que generalmente es un mecanismo protector, un mecanismo de equilibrio. Hay una preparación del sistema inmune, mi cuerpo se pone alerta y finalmente tomo la decisión de luchar frente al estresor o huir. Pero cuando esto se vuelve repetitivo, todos estos estados indeseables, una y otra vez, pues, se transforman en un estrés crónico. Y o por el contrario, lo que les comentaba, se puede convertir en un reto. Bien, hay unos impactos negativos que muchos de nosotros los hemos vivido o los conocemos. Y esos impactos negativos, esos estresantes como tal, se conocen como efectos acumulativos y generan un desbalance en el organismo, un desbalance de esas hormonas, de ese mecanismo protector. Y aquí lo curioso es que ese mecanismo protector se convierte en un mecanismo que ya no me está protegiendo, sino que por el contrario me va a afectar funciones del cerebro, sistema endocrino y el sistema inmune. ¿Qué me va a generar en este caso? Problemas de memoria, se me empiezan a olvidar las cosas. Mi sistema inmune empieza a suprimirse, alergias, sobre todo respiratorias. Temas de insomnio, no puedo dormir, empiezo a pensar en ese estresor. Hipertensión, artritis, depresión, se ha visto que está directamente asociada. Fatiga crónica y otros comportamentales, como por ejemplo obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares. De todo esto hay evidencia que nos dice que el estrés crónico como tal nos está generando estos problemas directamente cuando no tenemos un manejo adecuado. Hay unos elementos dentro del trabajo que también se ha encontrado que están asociados. Por ejemplo, el control y la autonomía. Si no tengo el suficiente control, la suficiente autonomía dentro del trabajo, me estreso. Si mi trabajo no me permite desarrollar mis habilidades, también me genera estrés. Si no tengo claridad frente a las funciones, me estreso. Si no me han capacitado e inmediatamente me ponen a desarrollar una actividad, también me va a generar estrés. El trabajo, esas demandas cuantitativas, la cantidad de trabajo que tengo que realizar, el ambiente como tal de trabajo y ese esfuerzo físico, esa responsabilidad del cargo, la jornada de trabajo sobre todo en trabajadores de la salud, esas demandas de carga mental, la edad, el tipo de ingreso que tengo, las características del liderazgo,
La recompensa, si siento o no recompensa dentro de mi organización, ese reconocimiento, por mencionar algunas, incluso hasta las relaciones familiares, terminan generando un estrés. Digamos que esto es como algunos de los elementos que se ha encontrado que tienen evidencia de relación, que tienen evidencia de estrés en los trabajadores de la salud. Ahora, con respecto al tema de la regulación emocional. La regulación emocional, entonces, para definirse tomando este autor, porque igual existen múltiples definiciones, primero se parte de qué es la emoción, que es una reacción mental consciente, posiblemente de ira o miedo, ¿sí? Que se experimenta de forma subjetiva. Puede ser intensa, no puede ser tan fuerte y está dirigida hacia un objeto específico, ¿sí? Una emoción que me genera el encontrarme todas las mañanas frente a un trabajo, que puede ser gratificante o por el contrario, puede ser una fuente de estrés. Y la regulación como tal es esa capacidad que tengo para poner orden a mis emociones. Hay múltiples definiciones. Una, por ejemplo, que dice que es un proceso que influye en el qué, cuándo, cómo experimento y cómo se expresan esas emociones. Un proceso que permite a una persona elegir, evaluar y manejar estímulos, capacidades para realizar un ajuste emocional, capacidad consciente o inconsciente para reconocer y controlar emociones o sentimientos, un proceso mediante el cual los individuos influyen en la intensidad o duración. Pero tomando un análisis del concepto, se destacan algunos elementos que son comunes dentro de todas estas definiciones y son, uno, esa posibilidad o esa conciencia de sí mismo. Dos, esa capacidad de autocontrol que puedo tener. Tres, esa expresión emocional. Y cuatro, pensamiento activo. Digamos que estos son como los elementos comunes dentro de la regulación emocional. Hay unos antecedentes para que se dé esa regulación emocional que van a ser individuales y entonces se presenta una situación estresante. Y frente a esa situación voy a hacer esa selección de la situación, es decir, puedo tener o no esa capacidad de identificar esas emociones como normales o como problemáticas. Posteriormente hago una modificación de esa situación. Si tengo algunas estrategias, frente a esto puedo modificarla. Por el contrario, si no las tengo, pues responderé de forma casi que inconsciente. Posterior a esto hay un despliegue de la atención, donde se aprende a hacer conciencia de estas emociones y finalmente hay un cambio cognitivo frente a esa identificación de problemas y entonces hago una evaluación o revaluación frente a ese proceso de aprendizaje. Pero esos antecedentes no solo son individuales, también son relacionales, es decir, depende de la interacción con mis compañeros de trabajo, depende de la interacción con mi familia, depende de la interacción que tengo en el momento del transporte, etc. También son estructurales, es decir, no es lo mismo ser trabajador de la salud que ser trabajador de la rama judicial. Los estresores van a ser totalmente diferentes. Hay unas consecuencias a nivel interpersonal con respecto al rendimiento. Entonces, si no tengo una capacidad de regulación emocional, puede que se dé un bajo desempeño laboral o una fatiga por compasión, en el caso de los trabajadores de la salud. Otros que son intrapersonales, como por ejemplo el burnout, que está, digamos, es un tema también que se está estudiando bastante. El agotamiento emocional, también están unas consecuencias positivas cuando tengo una muy buena regulación emocional, y que es esa mejora de la salud mental y física, mejora de ese funcionamiento social. Con respecto a la reevaluación, hay una mejora en el resultado de salud, y con respecto a la supresión, digamos que esos efectos negativos evito o impido que vayan a afectar. Hay algunos referentes empíricos, o por decir de alguna forma, algunas manifestaciones que se dan con respecto a esa regulación emocional. Algunos que son fisiológicos, como por ejemplo, está el estresor y entonces hay un incremento de la presión, ritmo cardíaco, transpiración, incluso dolor de cabeza, que creo que la mayoría los hemos sentido en determinado momento. Otros comportamentales, llanto, sentirme triste, gritar, enojarme,
o sentirme feliz, orgulloso. Y también hay algunas medidas de autoinforme como cuestionarios de regulación emocional, de regulación cognitiva, escalas de expresividad emocional, que me permiten identificar cómo es ese proceso que estoy teniendo frente al manejo de esas emociones o esa regulación emocional. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia? Los estudios, hay un estudio, por ejemplo, que se realizó en Italia con 462 profesionales de la salud y nos muestra, nos evidencia que los principales mecanismos que nosotros utilizamos consciente o inconscientemente frente a ese manejo de las emociones en medio de los estresores, uno es el tema de la distracción, ¿sí? Es decir, retirar esa atención de alguna situación emocional que se esté presentando. Otro, el tema de la rumiación, enfocarme en una experiencia emocional, en las causas y consecuencias y racionalizar frente a esto. El tema de la revaluación, ¿sí? Intentar esa alteración de esa experiencia emocional o suprimir mis emociones. O un compromiso expresivo, es decir, compartir con los demás los propios sentimientos o el control de la excitación, que en este caso, ¿qué es? Respirar profundamente, el tema de la actividad física, ¿sí? Es decir, esa respuesta fisiológica, de alguna forma, intentar controlar. Estos son como los mecanismos que consciente o inconsciente se ha reportado que se utilizan en trabajadores de la salud, digamos, para el manejo de lo que es el tema de estrés. Bien, por otra parte, hay otro estudio que nos muestra que existe una relación directa entre lo que es la regulación emocional y el tema del estrés. Entonces, en este caso, por ejemplo, se hizo con 203 profesionales de la salud en salas de urgencia, psiquiatría, oncología, que son sitios donde se presenta mucho todo este tema de estrés crónico y se encontró evidencia suficiente frente a esa regulación emocional y el estrés. Entonces, el efecto de las emociones y los estados de ánimo se encontró que está relacionado directamente con la organización del lugar de trabajo, esa crítica pública, esos peligros que hay en el trabajo, esos conflictos en la comunicación y esas exigencias intelectuales. También ese control de las reacciones emocionales personales están debidamente relacionados con cada uno de estos elementos e incluso con el trabajo por turnos. Y esa memoria del contenido de emociones, ¿sí? Esa memoria de contenido de emociones saturadas también se relaciona con estos elementos, excepto con el control de trabajo por turnos. Y se encontró que esa memoria de contenido de contenido emocionalmente saturado incluso es un predictor del estrés crónico y que este permite una explicación del 8.8% del estrés que se está experimentando. Otro estudio nos reporta que la regulación emocional tiene un papel mediador en el estrés que se percibe. Entonces, el estrés percibido predice lo que es como tal esa regulación emocional. También esa regulación emocional predice esos síntomas de estrés postraumático. De estrés postraumático, en este caso, es un estudio que se desarrolla post-COVID. Estrés postraumático post-COVID, es decir, el estrés que se sufrió después de haber estado enfrentado a todas estas situaciones de COVID. Y se encuentra que incluso esa regulación emocional tiene un efecto indirecto, es decir, potencializa esa relación entre esa percepción de estrés y el estrés postraumático, y también media esa relación entre estos elementos. También se ha encontrado, digamos, en un estudio en República Dominicana, por ejemplo, que la reevaluación cognitiva, que forma parte de lo que es esa regulación emocional, está asociado directamente con ese estrés que se percibe. Ahora, frente a las intervenciones o el qué hacer, se han planteado múltiples estrategias. Actividad física, el tema de la relajación, el tema de la meditación. Sin embargo, la evidencia nos ha mostrado que estas estrategias no son del todo efectivas, ¿sí? Estamos hablando frente al tema de estrés crónico,
no estrés general, sino estrés crónico. Pero hay algunas que están basadas en programas como tal, intervenciones que se han mostrado algún grado de efecto. Entonces, por citar dos ejemplos, esta que se realizó en 27 profesionales de enfermería en España, que fue un programa de prevención con el nombre de Protocolo Unificado, le colocaron así, donde se realizaban sesiones grupales de 2 horas cada 5 semanas. Se evaluaba sintomatología emocional, el tema de regulación emocional, calidad de vida, con un pre, con un post. Se hizo un seguimiento de un mes, 3 meses, 6 meses, y se evidenció que como tal, el grupo con la intervención mostró menor agotamiento emocional y mayor realización personal después de la intervención. Hubo reducción del neurotismo, baja realización personal y malestar subjetivo causado por esos eventos traumáticos. ¿Cuáles fueron los componentes? Los componentes estuvieron conformados por análisis de las experiencias emocionales, donde se trabajaba todo el funcionamiento de las emociones, análisis de las experiencias, vivir el presente para facilitar la gestión emocional, donde se abordaba todo el tema de conciencia emocional, manejo de preocupaciones, incertidumbres y miedos, qué hacer, qué no hacer, el cuidado propio, cómo mantener actividades fortalecedoras y significativas durante la pandemia, y finalmente, habilidades de comunicación. Otra investigación en Irán, como tal, igual con 60 enfermeras, se centró en un programa de entrenamiento de regulación emocional. Sesiones de 2 horas, del 2018 al 2019, evaluación pre y post, y en este caso se recomendaba que fuera el entrenamiento realizado por un psicólogo como tal clínico capacitado, donde se abordaban 6 puntos específicos: selección de la situación, modificación de la situación, despliegue de la atención, cambio cognitivo, modificación de la respuesta y modulación de la respuesta. Centrado en competencias centrales como tal, valga la redundancia, el tema de la psicoeducación, relajación muscular progresiva, conciencia sin prejuicios, aceptación, tolerancia a las respuestas, modificación de la atención, reevaluación cognitiva, etcétera. Y esto encontró que generaba una mayor reducción del estrés, digamos otros elementos también que están involucrados alrededor, como el tema de la depresión e incluso el tema de la ansiedad. La sesión como tal, como por mostrar, digamos, cómo se estructuraron esta última sesión, que es interesante. Entonces, digamos, se estructuró en 6 módulos. Pues, módulo 1, introducción, nombre, etiqueta de las emociones, distinguir diferentes emociones, identificar emociones normales y problemáticas, el tema de la psicoeducación, explicación de la importancia práctica regular, y así cada uno de los módulos que se iban trabajando y abordando. Es decir, que es importante, primero, la identificación del estrés, y ese estrés crónico en el sector salud. Hay algunos elementos que se pueden trabajar, la batería, que está por norma, por ley, y algunos otros instrumentos válidos que en las referencias también se pueden consultar. Y finalmente, que si se quiere de cierta forma controlar ese estrés crónico, la regulación emocional reporta evidencia de control frente a esta, pero debe estar basada en un programa, debe estar basada en un protocolo como los que se presentaron, porque de lo contrario, aquellas actividades que posiblemente se están realizando dentro de cada una de las empresas de forma aislada, puede que no tengan el impacto que se espera. Eso como tal son las recomendaciones, alguna parte de la bibliografía, y pues nada, era lo que les quería compartir en la tarde de hoy. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Silvio por su excelente presentación. Como ustedes lo pueden ver, un tema supremamente relevante, actual, y que nos deja muchas preguntas más. Queremos invitar a las personas que están en la sala para que puedan, vamos a abrir el micrófono en este momento, a darles la posibilidad de que ustedes mismos puedan hacer las preguntas.
Gina les acaba de colocar un mensaje. Las personas que tienen preguntas pueden levantar la mano con la herramienta de levantar la mano para poderles dar la palabra. Lisbeth. Lisbeth tiene la mano levantada. Sí, señora. Y también Jaime André Novoa. Lisbeth tiene la palabra. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes para Colombia. Se ha realizado de pronto un estudio enfocado al sector salud de acuerdo al estrés post-COVID. Bien, parte de la evidencia de lo que se presentó acá, digamos, se ha centrado en el estrés post-COVID y específicamente aquí hay un estudio específicamente, ¿sí? Aquí está el autor, incluso si se quiere ver. Ups, perdón. Acá. Que se realizó específicamente en trabajadores de la salud en República Dominicana y digamos se encuentra cómo se evidencia cómo esos trabajadores de la salud presentan estrés crónico después de la atención de pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí hay otros elementos importantes. Ya. Hay otros elementos importantes como, por ejemplo, que el contacto con el paciente como tal aumentó esa supresión de emociones. Es decir, tengo el contacto con los pacientes y necesariamente no puedo expresar mis emociones, posiblemente por el miedo, posiblemente por ese tema de discriminación, etcétera, y se encontró que la mayor parte de las personas que atendían a pacientes con COVID no expresaban esas emociones y de cierta forma eso lleva a que ellos posteriormente desarrollen esa sensación de trauma frente a la atención de estas personas, ¿sí? Entonces, es un estudio bastante interesante porque esa supresión de emociones, por ejemplo, tuvo un efecto directo, ¿sí? Con el contacto con esas personas. Es decir, la mayor parte de los trabajadores de la salud utilizaban como mecanismo de defensa esa supresión, es decir, contener esas emociones, no decir tengo miedo, no decir, no sé, me siento nervioso, sino que por el contrario lo que hacían era callar esas emociones y pues de cierta forma eso termina enfermando a estos trabajadores de la salud. No sé si pude responder tu respuesta, tu pregunta. Lisbeth. Doctor, muchas gracias. En parte sí, sino mi pregunta era como tal un estudio realizado acá en Colombia con esa parte médica que sufrió pues todo el tema de pandemia, de COVID. Ok, muchas gracias. Se han realizado varios estudios aquí en Colombia. Digamos, en el momento no me viene así como tal alguno puntual con la institución o esto, pero sí se han realizado varios estudios acá en Colombia después del COVID. ¿Y qué es lo que se ha evidenciado? Se ha evidenciado primero que los trabajadores de la salud, específicamente médicos y enfermeros, enfermeras, personal de primera línea en la atención, el estrés se duplicó en estos trabajadores. Y no solo en Colombia, sino, digamos, en todo lo que fue Latinoamérica, este estudio evidenció ese nivel de incremento. Es decir, antes posiblemente no me estresaba, viene el tema de COVID y entonces se duplica esos niveles de estrés frente a esta atención. Es como lo que se ha podido reportar y este tema de las relaciones que se mostraban acá, como
cómo estos elementos que están dentro del trabajo de una u otra forma influyen frente al tema del estrés. Sobre todo, un elemento importante que es el tiempo de trabajo, ¿sí? Y esas demandas cuantitativas, es decir, los turnos que tengo que realizar, las funciones que tengo que cumplir y esa cantidad de trabajo que tengo que desarrollar que me sobrepasa frente al momento de pandemia, por resaltar algunos elementos. Muchísimas gracias, doctor. Vale, con gusto. Muchas gracias, Silvio. Le damos la palabra y la bienvenida a Jaime André Novoa. Nos encanta tenerlo en este espacio. Y luego le vamos a dar la palabra a Diana Marcela Díaz. Doctor Silvio, buenas tardes a todos. Mi pregunta iba muy alineada a lo de la compañera anterior, pero entonces quería era averiguar si su merced tenía acceso. Yo supe de un estudio que estaba desarrollando la Secretaría de Salud en Bogotá. De hecho, me llegó un correo hace un par de años y enfocado también para las personas del sector salud, para, digamos que observar estas dimensiones que de alguna manera la batería de riesgo psicosocial en Colombia las puede o las identifica, ¿no? Estas son las dimensiones y los dominios que tiene esa batería. Pero no conozco los resultados de esa encuesta. De hecho, no la diligencié porque pues no soy personal de salud. Pero sí supe que la estaban haciendo y mi pregunta era más hacia si usted había tenido acceso a ese estudio y si había hecho alguna comparación a nivel de esos países que usted ya estudió y que nos presentó. Muchas gracias por la pregunta, Jaime. Bien, primero, la respuesta lamentablemente es no. No he tenido acceso a esta información. La evidencia que se muestra acá, digamos, es la evidencia que de cierta forma reposa sobre las bases de datos que son públicas y que junto con otros compañeros de la facultad y de la misma universidad, tanto de la Facultad de Enfermería como el Instituto de Salud Pública y de Medicina, digamos, frente al tema emocional, nos hemos propuesto realizar un estudio también frente a este punto. Es decir, nosotros vamos a trabajar también el tema de la batería, vamos a trabajar el tema de estrés y vamos a trabajar un tema de depresión, ¿sí? En trabajadores de la salud, pues porque de cierta forma es un tema relevante, es un tema evidente. Y así como se ha realizado en otros países, la idea es que también nosotros podamos realizar esas asociaciones y poder tener algunas recomendaciones mucho más puntuales. Digamos que este cuadrito que está acá es como tal lo que se ha podido evidenciar. Aquí obviamente se hizo esa depuración por los elementos que tiene la batería y encontramos que gran parte de esos mismos elementos sí tienen evidencia de relación. Es decir, que estadísticamente se puede demostrar que están relacionadas las variables, ¿sí? Es decir, tienen mucho más peso que hacer una descripción, ¿sí? Entonces, hay un grado de asociación bastante grande entre cada una de las variables que mide la batería. Posiblemente acá todavía, digamos, en términos de publicación, no lo he visto, lo desconozco, pero si miramos esas dimensiones, en otras publicaciones, en otros países, son dimensiones que puede que no tengan el mismo nombre, pero se ha encontrado que sí están evidenciadas. En otras palabras, la batería es supremamente importante para evaluar estos elementos y es urgente que nosotros podamos también mostrar esos elementos de asociación. Si la Secretaría, digamos, lo publicara, pues sería interesante poder acceder también a esa información para poder analizarla. Muchas Voy a gracias, buscar. profesor Silvio. Gracias. ¿André? Sí, no, muchas gracias, profe. Voy a buscar el correo del contacto de pronto para que le ayudemos a facilitar ese estudio. Muchísimas gracias, Gracias. Jaime, muy amable. Gracias a usted. Gracias. Bueno, tiene la palabra Diana Marcela. Tenemos también otras preguntas en el chat que ya ahora vamos a leer. Vamos a darle la palabra a Diana Marcela Díaz. Y luego están en su orden Alejandro Erazo, Ingrid Bulla, Penat, Elizabeth Ayala. Entonces, vamos adelante con las preguntas.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor Germán, un placer saludarlo. Aprovechando claramente la información que se comparte, quisiera hacer dos preguntas sobre esta revisión. En la revisión efectivamente documental que realizan, quisiera saber estos estudios en donde ya se reporta, digamos, una medición pre y post intervención. Quisiera conocer, digamos que de esos estudios que ustedes seleccionaron para análisis, ¿cuál es el tipo de estudio que prima dentro de dentro de esos procesos de investigación? El por qué lo digo, porque digamos que usted nos mostraba, nos compartía acerca bueno, todo el tema de los factores relacionales, etcétera, pero quisiera saber si eso está basado en que estos estudios que ustedes nos están compartiendo en la tarde de hoy son estudios de corte cuantitativo, o sea, qué tipos de estudios se están primando para medir el tema de post-intervención digamos que en este campo del conocimiento. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, sí, realmente es muy sencilla, con respecto a la batería que se están mencionando. Entiendo que es la batería de riesgo psicosocial que está, digamos, en la norma colombiana para aplicación de medición de estrés. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por las dos preguntas que planteas. Frente al tipo de estudio que se está realizando, son intervenciones cuantitativas, ¿sí? En este caso, digamos, no se detallaron a profundidad, pero en este caso, las dos que están acá tienen bastante grado de evidencia, a pesar de que en esta primera son 27 profesionales de enfermería, pero sí se hace un control estricto, digamos, de las poblaciones como tal en el pre y en el post. Son dos grupos control y aparte de eso se trabajó por lo menos un ciego, es decir, que los participantes no conocían de si estaban siendo intervenidos o no estaban siendo intervenidos, ¿sí? Y la evidencia de relación fue significativa para este caso, digamos aquí, pues no se citó por temas de tiempo, pero si gustan, pues también se puede en la bibliografía compartir, o si me escriben puedo compartirles más detalles de alguna de estas investigaciones. Igual con la siguiente, acá sí citamos algunos valores de referencia. El grupo un poco más grande, 60 enfermeras, e igual, dos grupos control, y se hace una pre y se hace una post frente a la intervención que se hizo, y la intervención consistió en este caso, trabajar este programa con estos 6 puntos. En la intervención anterior, el programa trabajó estos 5 puntos. Hay algunas evidencias también de tipo cualitativo, ¿sí? Pero, digamos, el tema de lo cualitativo es que está centrado en personas muy particularmente. Es decir, son grupos de 4 o 5 personas y se hace una descripción de algunas terapias, de algunos programas que han sido efectivos, digamos, dentro de estas personas. No las traje a colación por tema de tiempo, pero digamos que por el momento siguen siendo descriptivos. Incluso todo este tema del mindfulness ha sido un poco cuestionado frente a las intervenciones. Es decir, sí hay evidencia de que tienen algún grado de efecto, pero cuando lo hablamos en términos de trabajadores de la salud y en términos de estrés crónico, digamos que no tienen el respaldo estadístico suficiente, ¿sí? Sin embargo, en otras áreas sí han mostrado efectos, el tema de la relajación, el tema de la meditación profunda, e incluso otras intervenciones, como por ejemplo la capacidad de concentración, que a veces se puede trabajar con un software, con algún sistema, han mostrado algún grado de efecto en otras áreas, pero hablándolo específicamente en trabajadores de la salud, digamos que lastimosamente no se ha tenido la suficiente evidencia.
Pero sí es un camino interesante que también nos invita a explorar, posiblemente si se controlara un poco más el tema de la población, puede que se tenga algunos efectos frente a este tipo de terapias. Y frente a la batería, sí, digamos, es lo que se está utilizando por norma. Sin embargo, la batería tiene un componente de lo que es estrés, pero estrés crónico como tal no se está midiendo dentro de la batería. Se puede decir que es un tema que es necesario también estudiarse. En otras palabras, tomar algunas escalas, tomar algunos elementos, validarlos como tal y poder entrar a trabajar el estrés crónico, porque hay algunas diferencias entre uno y otro. Pero sí es importante, por lo menos digamos con la batería ya se empieza a medir el tema de estrés. Y el siguiente punto es que en algunas profesiones, en algunos elementos, sí es de importancia mirar si es estrés general o es estrés crónico. Es lo que podría comentar. Perfecto, Gracias, muchas Silvio. gracias. Muchas gracias. Quiero antes de pasar a Alejandro, leer la pregunta que está en el chat. Es si en la ley colombiana hay actividades específicas para regular el estrés crónico. Se observa que en los primeros meses post-COVID era muy importante esta evaluación, pero ahora nadie se preocupa por las afectaciones que hubo en pandemia. Muchas gracias. Digamos que este es un tema que está en construcción, ¿sí? De lo que conozco hasta el momento. Está la aplicación de la batería por norma, está la identificación del estrés, se da algunas sugerencias frente a cómo se puede manejar el estrés, pero hasta ahí, porque es una opinión personal. Yo creo que es una cuestión de que no se quiere generar de cierta forma como una relación de causalidad, puesto que, como se mencionaba en la presentación, el tema del estrés es una cuestión bastante subjetiva y puede ser también hasta cierto punto ambiguo. Me explico. Puedo estar estresado y no necesariamente puede ser por el trabajo, sino que posiblemente puede ser por elementos extralaborales. Entonces, si tengo el diagnóstico de estrés crónico, pegarlo a algo laboral o saber que es algo general posiblemente puede complicar un poco la situación dentro de las empresas. Pero no por eso quiere decir entonces que se debe dejar de lado. Es una discusión que se debe dar y a partir de nosotros, los que estamos en el área de seguridad y salud en el trabajo, creo que es una propuesta de que se empiece a trabajar incluso si se pudiese llegar a legislar y estar dentro de todo un marco legislativo, normativo y demás. Lo que sí está dentro de un marco normativo y legislativo es el tema de la depresión. Sí, la depresión dentro del tema depresivo, pero la depresión general, no la depresión ligada al tema ocupacional. ¿Sí? Pero esta sí ha tenido un avance más significativo. ¿Por qué? Porque es un poco más puntual, se podría decir. ¿Sí? Es lo que podría comentar hasta el momento. Muchas gracias, Silvio. Tiene la palabra Alejandro Erazo. Tenemos más preguntas de los asistentes. Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Una pregunta, pues teniendo en cuenta eso que usted dice del estrés como tan ambiguo, a veces multicausal, veían las presentaciones y en las intervenciones de estrés crónico en trabajadores de la salud que hay como una ausencia de, o no sé, de la intervención organizacional. Pues sabemos que es un grupo que está a nivel, en un mismo gremio, y que pueden compartir una serie de estresores laborales, como lo que estaba comentando ahorita. Entonces quisiera saber si hay estudios en ese sentido que apoyen, digamos, que el programa de regulación emocional va a ser más efectivo o menos efectivo, si hay estudios de puesto de trabajo, si hay disminución de la carga laboral. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Alejandro. En lo que hemos revisado hasta el momento, en lo que también he revisado hasta el momento, lo que se ha mostrado como tal, como una intervención efectiva, está centrada sobre todo en el tema de
esa regulación emocional. Es decir, la responsabilidad es suya, ¿sí? Yo soy el que tengo que aprender a manejar mis emociones, yo soy el que debo modificar la situación, yo soy el que tengo que controlarme frente a las situaciones de estrés por medio de un entrenamiento dirigido, ¿sí? Es, digamos, como tal lo que hay evidencia de una intervención efectiva. Con respecto al tema organizacional, que cierto tipo de empresa haya, no sé, por decir algo, cambiado el estilo de mando, regulado el tema de la cantidad de trabajo, los tiempos de trabajo, etcétera, no se ha encontrado evidencia como tal. Digamos que tal como se menciona, es un vacío en el cual se puede trabajar y mirar si hubiese alguna empresa que se comprometa frente a esto y comprobar si modificando algunos temas como el horario laboral o algo que está ahorita de moda, el tema de la reducción de las horas de trabajo, sí tiene alguna influencia frente a lo que es el tema del estrés. En teoría se podría decir que sí, pero pues falta como tal esa evidencia. Lo que le podría contestar a Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, profesor Silvio. Tiene la palabra Ingrid Bulle. Bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por este momento que nos están brindando. Mi pregunta es si hay alguna escala que nos recomienda para evaluar el estrés crónico o el síndrome de burnout y cómo se podría implementar en un grupo de trabajo para poder identificar el factor o los factores de riesgo que pueden desarrollarlas. Para obtener resultados tanto cuantitativos y cualitativos exactos y así poder establecer intervenciones precisas acá en Colombia, teniendo en cuenta que cada país pues tiene finalmente diferentes determinantes y diferentes ambientes laborales, para así digamos poder implementar intervenciones, porque podemos mirar aquí mismo dentro de Colombia tenemos ambientes diferentes. Ejemplo, es muy diferente trabajar en el Hospital Santa Clara y muy diferente trabajar en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces quisiera saber si de pronto usted nos puede recomendar algunas escalas o una escala que nosotros podamos realizar en un grupo de trabajo y así poder hacer intervenciones precisas. Y me disculpa pues la ignorancia, quisiera saber a qué hace referencia a la palabra la batería, que he identificado que la ha nombrado varias veces, entonces quisiera que me realizara también esa aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por la pregunta. Muy bien, primero, para aclarar el tema de la batería. Digamos, por norma, el ministerio desarrolló una cantidad de ítems y cuestionarios que presentan suficiente validez y confiabilidad, es decir, que se pueden utilizar en cada una de las empresas. Tiene unos requisitos, como por ejemplo que debe ser quien la aplique, quien realice la interpretación y demás, tiene que ser un psicólogo especialista con cierto tipo de requisitos, tiene que ser anónimo, etcétera, etcétera. Digamos que eso está en la norma como tal, y algunos de los elementos que están acá en esta diapositiva son los que evalúa esa batería. Acá no están todos porque aquí solo les presento los que tienen algún grado de evidencia que se relacionan con el estrés. Pero por mencionar algo, por ejemplo, se evalúa el control de la autonomía sobre el trabajo que tengo, el desarrollo de habilidades y conocimientos, si mi rol es claro dentro de mi empresa, esa capacitación, ¿sí? Y así. Entonces, son múltiples preguntas con opciones de respuestas, y esos ítems me van a ayudar a determinar cómo es que se está comportando mi empresa frente a estos componentes psicosociales. Y adicional, dentro de esta misma batería, se evalúa un cuestionario de estrés que está bastante trabajado, tiene bastante evidencia. E incluso la misma universidad, digamos, ha encabezado todo este proceso de elaboración, validación. Incluso hay un software por internet, el cual facilita, digamos, todo este trámite frente a la aplicación de la batería, ¿sí? Entonces, eso es con respecto
al tema de la batería y pues esto se puede utilizar. Sí, se puede utilizar bajo esos parámetros para hacer gestión, para poder hacer ese control, ese diagnóstico e incluso esas intervenciones frente a cada una de las empresas. Ahora, con respecto a la pregunta de qué instrumentos se podrían utilizar, uno, pues la batería que se mencionó, que hay una cantidad de ítems que son de interés tanto para la empresa como para el trabajador, se pueden utilizar porque el ministerio como tal los ha publicado y pues son de libre uso bajo el cumplimiento de estas sugerencias que hice, lo que mencioné, psicólogo, especialista, etcétera, etcétera. Pero frente al tema de estrés crónico, es un tema que por el momento no, digamos, las escalas que hay son escalas que están validadas, pero que hace falta que se validen acá en Colombia. Es decir, que este es el siguiente paso, hacer esa validación de estas escalas, cuestionarios para Colombia. ¿Sí? Sí, se han validado en otros países, principalmente de habla inglesa, pero es algo que nos toca seguir investigando. El tema del burnout, sí hay escalas que están validadas. Maslach es una de las que más se ha utilizado, aunque frente a esto pues hay un cuestionamiento por parte de otros autores, como por ejemplo Gil Monte, que dice que está incompleta y por tanto entonces él propone todo el tema de síndrome de quemarse por el trabajo. Frente a algunos otros elementos, propone también una escala, pero lastimosamente esta escala de síndrome de quemarse por el trabajo, que está bastante validada en muchos países, incluso creo que acá en Colombia también, el problema de esa escala es que necesita ser de pago. ¿Sí? Digamos, no es de libre uso, no necesito pagarla para poder acceder, porque en algún momento incluso me contacté con él y él decía que cedió los derechos a una institución pues para que se pudiese aplicar. Digamos que estos son como algunos elementos que podría mencionar frente al tema de las escalas, frente al tema del burnout. ¿Sí? Entonces es algo que está en construcción, pero lo que sí tenemos acá, y es lo que tenemos que aprovechar tanto para esa identificación, control y demás, es la batería de riesgo psicosocial, porque ya hay unos elementos que por norma se evalúan y nos va a permitir tanto la identificación y gestión dentro de las empresas, como también para la investigación. Entonces, por el momento, usar eso que ya tenemos. No sé si pude responder tu pregunta, Ingrid. Sí, señor, muchísimas gracias. Gracias, Silvio. Gracias a Ingrid. Tiene la palabra, creo que Sandra Milena Pérez, que había levantado la mano a través del chat. Sandra Milena. Señora, ya pues, profe, ya me dieron la respuesta de que no hay pues una norma que regule el estrés crónico o que valide pues el estrés crónico acá en Colombia. Muchas gracias, Sandra Milena. Sí, señora, gracias. Le damos la palabra a Elizabeth Ayala, perdón. Elizabeth Ayala Moreno. Sí, señora, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Uno, el tema de las investigaciones que usted nos presenta, las evidencias. Si se utilizó algún modelo psicolaboral en específico para poder hacer esos estudios, ese uno. Y lo segundo, dentro del proceso del personal de salud, dentro de los estudios o la aplicación de batería de riesgo psicosocial aquí en Colombia, se ha podido evidenciar o pues se tienen establecidos desde el tema de pandemia algunos requerimientos como para hacer un seguimiento, y dentro de eso está como la atención a segunda víctima, está el tema pues obviamente de la aplicación de batería de riesgo psicosocial, y quería saber si hay alguna otra herramienta que se pueda utilizar para el proceso de hacer un seguimiento o estudio. ¿Por qué le pregunto? Porque es que dentro del proceso o dentro de la normatividad, pues evidencia que las ARL deben tener una competencia y un límite, pero qué tan viable sería que las ARL pudieran hacer como un proceso a más profundidad. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Bien, acá estoy tomando nota. Bien, con respecto a la primera, digamos que hay un modelo
que lo presentaba por aquí, este. Frente al tema de la regulación emocional, entonces está el tema de la selección de la situación, modificación de la situación, despliegue de la atención y un cambio cognitivo, que es el que más ha mostrado evidencia y que acá lo retoman, por ejemplo, en estos dos estudios, si se puede ver. Retoman los mismos procesos en el programa de capacitación. Entonces, la selección de la situación, modificación de la situación, despliegue de atención, un cambio cognitivo, ¿sí? Muy centrado en esa preparación de esos trabajadores frente a esa reinterpretación, frente a ese acondicionamiento, frente a esa preparación del manejo de emociones. Y es como tal lo que ha mostrado un grado de evidencia, ¿sí? Hay múltiples autores alrededor de esto y si gustas, me puedes escribir y yo te puedo referenciar cuáles son como los principales autores que hablan sobre este componente y plantean todo un modelo frente a lo que es el tema de esa regulación emocional y que está involucrada o que está dentro de todo el tema de lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Incluso Moscoso también, uno de los autores, lo plantea desde esa misma perspectiva. Entonces, digamos que el modelo que se ha utilizado como tal es el modelo de la inteligencia emocional, centrado en estos 5 o 6 componentes, algunos con más o menos respuestas, pero centrado principalmente en el individuo. Y con respecto al segundo punto, digamos que como tal, algunas herramientas de seguimiento no he evidenciado que se hayan desarrollado, ¿sí? Aparte del tema normativo de la aplicación de la batería, de acuerdo al riesgo, como mínimo, se debe hacer cada 2 años, etcétera, ¿sí? A pesar de que es evidente, sobre todo en el tema de aquellos trabajadores que tenemos el contacto con otras personas, ¿sí? que depende nuestro trabajo de eso, es decir, nos estresamos más por tener el contacto con los trabajadores. No he encontrado que haya como tal así una herramienta o un requisito, incluso normativo, que nos diga que se tiene que hacer seguimiento cada tanto tiempo o que de cierta forma ponga en manos de las ARLs también esa responsabilidad. La ARL por norma tiene sí la responsabilidad de generar esa capacitación frente a este tema, ¿ya? Pero sí es un componente bastante técnico, se puede decir, que consideraría que hasta el momento estamos iniciando a capacitarnos frente al manejo, ¿sí? O sea, está la batería, están los psicólogos y hasta el momento se ha dejado esa responsabilidad ahí, pero es un tema que requiere otro tipo de profesiones adicionales para poder entrar a trabajar. Entonces, lastimosamente todavía no hay como ese tema, esas herramientas de seguimiento que sería lo ideal. Si por lo menos hasta este punto no las he podido evidenciar. Es más, frente a algunas empresas se dificulta la implementación o ese diagnóstico del estrés, pues porque es un tema sensible. Entonces, poder hacer un seguimiento también va a ser complejo. ¿Por qué? Porque de cierta forma va a determinar el tema de causalidad y cuando hablamos de causalidad, entonces hablamos de responsabilidad. Entonces, yo creo que es un tema espinoso por ese lado y diseño de herramientas, pues no puedo decirte que por el momento no he podido tener o no acceso o no las he encontrado. No sé si alcancé a responderte la pregunta, Elizabeth. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Silvio. Y vamos con la última pregunta, Juan Pablo Duarte. Juan Pablo, bienvenido. Silvio, tiene la palabra, Juan Pablo. ¿Se escucha un poquito lejos? Sí, Ya. perfecto. Profesor Silvio, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Profe, pues viendo en sí la exposición como tal, pues me surge una inquietud y es con relación a la resolución
3050 del 2022, el Manual de Procedimientos de Rehabilitación y Reincorporación Laboral. Con base a eso, ¿qué conclusiones podríamos llegar dentro de esa exposición si hay una posibilidad de una reincorporación laboral de un trabajador, de una persona que sufre ese estado de estrés o de burnout? Y si pudo o hay un mecanismo que pudo alcanzar a observar sin que pues todavía no entiendo que no hay una evidencia tangible o de que podamos ver esa situación, pero que sí pueda dar una conclusión que pueda ser viable a esa reincorporación de ese trabajador que haya sufrido una situación de estrés o que podría ser un manejo adecuado, según con base a esa resolución. Muchas gracias, profe. No, Juan Pablo, muchas gracias por la pregunta. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es hacer una diferenciación entre estrés crónico y el tema del burnout. Digamos que el estrés crónico, así como se mostraba en la presentación, es ese estímulo sostenido en el tiempo que de cierta forma me va a generar algún tipo de complicaciones, como por ejemplo, se me olvidan las cosas, mi sistema inmune empieza a sufrir un poco, alergias respiratorias, insomnio, hipertensión, ¿sí? Pero que este estrés como tal es complejo poder decir que está asociado con el trabajo o no, ¿sí? Porque puede ser que hoy me sienta mal, me sienta triste, porque mi horario de trabajo, no sé, es en una hora que no me conviene, ¿sí? Pero mañana ya pasó esto y entonces ya el estrés baja, pero por el contrario, en mi hogar tengo alguna problemática que está siendo repetitiva y esto nuevamente me genera estrés a este punto de cronicidad con este tipo de sintomatología, ¿ya? Eso con respecto al estrés y con respecto al burnout, digamos, tiene otros elementos que sí están asociados, algunos al tema del estrés, pero que sí o sí tienen que ver con el trabajo. Es decir, ya no me interesa mi trabajo, no, si mañana me dicen que tengo que renunciar o me dicen que ya no sigo más dentro de mi empresa, pues me da lo mismo. He llegado a ese punto que frente a la atención de las personas, igual, si llega una persona para atender o si esta persona me trata mal, ya como que estoy tan saturado de mi trabajo que no me importa, ya no me interesa, no tengo esa motivación en la mañana para ir a trabajar, ya siento esa despersonalización, incluso tengo hasta actitudes cínicas frente al desarrollo de las competencias, ¿sí? Posiblemente dentro de estos elementos de burnout, sí que ya estoy quemado, puede que existan algunos problemas de memoria, algún tema de insomnio y demás, pero no necesariamente están presentes. Sí, en algunas personas sí, en otras no, porque hay una diferencia. Bien, entonces eso es lo primero con respecto a estrés crónico o burnout. Generalmente si viene como antecedente el estrés crónico y posterior puede que sea un burnout, pero siempre el burnout va a estar asociado al trabajo. En cambio, el estrés crónico puede estar asociado a lo laboral como puede estar asociado a un tema extralaboral o incluso a un tema individual. Es decir, que para una persona atender 20 pacientes es satisfactorio y se siente motivado, en cambio para otra atender 20 pacientes es desesperante, ¿sí? Entonces también depende de cuestiones individuales. Entonces, bajo esa premisa, digamos, el estrés crónico, el burnout, frente a un tema de reincorporación laboral, lo primero es poder encontrar este diagnóstico. Y ahí viene otro punto, y es que para poder dar estos diagnósticos, las personas encargadas de estos son
médicos, personal especializado, psicólogos, psiquiatras, análisis de puesto de trabajo, etcétera, etcétera, para poder decir que efectivamente existe burnout en esta persona o que este otro trabajador está posiblemente padeciendo algún tipo de estrés que puede ser crónico. Hay algunas escalas que me permiten esa aproximación, pero es eso, esa aproximación para poder hacer promoción de la salud. Entonces, poder decir que una persona diga que tiene burnout como tal o que una persona tenga estrés crónico como tal, antes debería pasar un proceso, ¿sí? Y frente al tema de si ya he identificado a esos trabajadores que tienen algún grado de estrés, que posiblemente puede ser crónico, que posiblemente estoy sospechando frente al tema de burnout, ¿cómo se hace ese tema de la reincorporación? Creería que uno de los elementos que se presenta acá es el desarrollo de un programa que contemple estos elementos, que enseñe a los trabajadores, digamos aquí por lo menos se ha mostrado que es efectivo en trabajadores de la salud, pero que enseñe a esos trabajadores a manejar esas emociones, primero identificar esas emociones, cuándo son normales, cuándo son problemáticas, después a generar una modificación de esa situación, esas estrategias de resolución de problemas, ese despliegue de atención, es decir, esa conciencia, ese aprendizaje del manejo emocional, esa modulación de la respuesta, entonces, hasta dónde puedo aceptar, hasta dónde soy tolerante y cómo puedo responder, y esa modulación de la respuesta, ¿sí? Un programa que por lo menos así como dice la evidencia acá, esté instaurado, ¿sí? Se ha mostrado que funciona cuando por lo menos son sesiones de 2 horas, cuando por lo menos se hacen 3 veces en el mes, por decirlo de alguna forma, en alguna de las intervenciones que se hizo acá. Y eso de cierta forma va a facilitar en aquellas personas un manejo, por decirlo de alguna forma, mejor de las emociones, y ese manejo más adecuado de las emociones va a facilitar ese manejo del estrés y posiblemente ese burnout, ¿sí? Entonces, eso es como tal lo que podría mencionar al respecto. No sé, Juan Pablo, si te puede responder. Sí, señor, sí, sí. Gracias, profe, muy amable. No, con todo gusto, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Agradecemos a todos los asistentes a esta jornada académica y agradecemos también, por supuesto, al profesor Silvio Germán Telpiz y queremos invitarlos también, les dejamos esta invitación para la Semana Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo que realizaremos en mayo, 23, 24 y 25 de mayo, y vamos a estar enviándoles la invitación porque vamos a tener a unos invitados muy especiales. Muchas gracias nuevamente. Quienes estén interesados en la formación posgradual en alguno de nuestros programas, tanto de especialización como maestría en seguridad y salud en el trabajo, pueden ingresar a la página y allí hacer su proceso de inscripción. También les recuerdo que hay una posibilidad para acceder a las becas por excelencia académica del 50%. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos por su participación. En verdad fue bastante grato para mí poder compartir este espacio con ustedes. Muy amables.